Mi nombre es Cristian Camilo Vázquez, soy del grado 9.1 y hoy les vengo a explicar la semejanza de los triángulos. Los triángulos son semejantes si tienen la misma forma pero diferente tamaño. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo y aquí tenemos el otro. Imagínense que este triángulo está más grande o a diferente escala, o que sus lados conservan la misma proporción. Aquí se utiliza mucho el lado correspondiente. El lado correspondiente es este lado es el correspondiente de este el correspondiente de este y este el correspondiente de este. No siempre los triángulos están acomodados con sus correspondientes. En este caso, sí, o por lo general lo encontrarán en la mayoría de los libros. Y si en este caso el correspondiente de este es este, en el momento que yo lo divida, vamos a ponerle los números para ponerlo más fácil. Supongamos que este sea 5, este 7, este 9, este supongamos que sea 20. Vamos a suponer que este aumenta en 4. Aquí sería 20, aquí sería 28 y aquí sería 36. Acá se dice que está en una razón de 1 a 4. Recuerden que una razón, aquí se utiliza mucho en este concepto, es simplemente una división. Tú puedes decir, la tuya o la de tu papá es la razón de 1 a 3. Es decir, si tú tienes 15 años, tu papá va a tener 45. Eso es una razón, un número. Así de fácil. Una razón es, por ejemplo, un tercio. Pero una proporción es cuando tenemos la igualdad de dos razones. Por ejemplo, un tercio es igual a 2 sextos. Son números diferentes, pero esto es igual a esto. Así que una proporción es cuando iguala razones. Y razón es simplemente la comparación de dos números. A veces también puede salir entero, ¿no? Entonces aquí la razón en la que se encuentra un lado con el otro es de 1 a 4. Porque este con este aumenta en 4, este con este aumenta en 4 y este con este aumenta en 4. Así que semejante un triángulo con el otro siempre va a crecer igual. Muy importante que cuando yo establezco una relación de estos dos triángulos, por ejemplo, yo sé que este es su correspondiente, así que sería 5 sobre 20 a 7 sobre 28. Y por último, su tercer lado sería 9 sobre 36. Y efectivamente, todo esto es la proporción que se generan con los triángulos y esta es la razón de 1 a 4. Y es lo que habíamos mencionado aquí. Por lo tanto, cuando dos triángulos ya son semejantes, por ejemplo, colocamos triángulo A, B, C es semejante con triángulo D, E, F. Así se escribe el símbolo de semejante. Y entonces va a existir una proporción entre sus lados. Ya sabemos que este le corresponde a este, entonces sería AB sobre entre el DE, lo que debe ser igual a los mismos triángulos que son BC con el correspondiente EF, lo que también es AC sobre DF. Y todos deben estar a la misma razón.
Por ejemplo, este está a un cuarto, a un cuarto, a un cuarto, y efectivamente todos están a un solo cuarto. Cuenta, tú empiezas con un triángulo, luego sigue con el otro, luego con un triángulo, luego con el otro, luego con un triángulo, luego con el otro, así sucesivamente hasta que acabe la operación. No se vale que empieces con este, luego otra vez con este y con este, y luego así. Tienes que irlos intercalando, así, 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 así. No puedes repetir el mismo triángulo. Todo tiene que llevar su propio orden. Si te das cuenta, todos los numeradores de esta proporción son todos los números de un solo triángulo. 5, 7 y 9 son de un solo triángulo, más que el 20, 28 y el 36 son del segundo triángulo. No se vale revolver números. Siempre todos los de arriba tienen que ser de un solo triángulo y todos los de abajo tienen que ser del otro triángulo. No puedes mezclar un triángulo con el otro. De manera general, igual que aquí, estos son de un triángulo AB, BC y AC, como podemos ver, y estos son de otro triángulo, DC, EF y DF. En pocas palabras, dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Y cada lado crece de la misma forma, solo que más grande. En este caso crece 4 veces más, este en 4, este en 4 y este en 4. Por lo tanto, todos conservan una misma razón entre sus lados. Para que dos triángulos sean semejantes, tienen que cumplir alguno de los tres criterios de semejanza. El primer criterio es lado, lado, lado. Podría representarse en una triple L. A diferencia de este criterio con el de congruencia, que también existe lado, 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 en los de congruencia los lados de los triángulos tenían que ser iguales. Aquí en semejanza los lados tienen que estar con la misma proporción. Es decir, si este lado con su correspondiente creció el doble, en este caso sería 5, aquí sería 10, aquí 7, acá sería 14. Y este lado sería 8 y con el correspondiente obviamente sería el 16. Los tres lados deben estar en la misma proporción. Es decir, todo el triángulo debe de crecer al doble. Es decir, si este triángulo creció el doble, cumple este criterio de la triple L. Ya que este 5 entre su correspondiente que es 10 es igual a 8 entre su correspondiente que es 16, que también sería 7 sobre 14. Nos podemos dar cuenta otra vez como acá que todos los lados están en la misma razón. Estos en un triángulo y estos en otro. Y la escala sería 1 a 2, así que vuelve a cumplir otra vez el criterio. Por lo tanto, son semejantes. Otro criterio sería lado, ángulo, lado, que sería L, A, L. Por lo que igual los lados deben de estar con la misma proporción. Este sería su correspondiente, por lo tanto yo veo que se aumenta en 3. Que aquí sería 7, aquí sería 21. Y aquí sería 10, aquí sería 30. Efectivamente cumple la proporción 7 entre 21, lo que es igual a 10 sobre 30. Mire, los números no engañan. Los numeradores siempre tienen que ser de un solo triángulo y los denominadores de otro triángulo. Y esto cumple la proporción de 1 a 3. Por cierto, esto acá y esto acá miden 30 grados. 30. Esto acá. Por lo tanto, aquí se encuentra el mismo ángulo. Así que sí están cumpliendo el criterio con el criterio de lado, ángulo, lado.
significa que el triángulo A, B, C es semejante al triángulo D, E, F. Acuérdense que esto significa semejante. Ahora el último criterio es ángulo, que sería A. Forma una triple A. Aunque realmente con solo dos ángulos podríamos concluir que los triángulos son semejantes. Por lo menos acá sería 40, 60, y en el otro sería 80, 60. El otro ángulo lo voy a encontrar haciendo la mesa porque lo puedo encontrar con dos ángulos, pero como en todos los libros siempre aparece con tres ángulos, lo voy a hacer con tres ángulos. Aquí obviamente 60 más 40 son 100, ¿no? Entonces el ángulo entero tiene que medir 180 grados. Entonces acá colocar los otros 80 grados que me falta. Y acá sería 80 más 60, 140. O sea, que lo que me faltaría para completar el ángulo serían otros 40. Finalmente 180 grados. Acá se nota que son semejantes porque tienen los mismos números, los mismos ángulos, en diferente orden, pero siempre va a dar el mismo resultado. Acá está el 60, el 80 y el 40. Así que cumplen este criterio, ya que los triángulos son semejantes debido a tener los mismos números en los ángulos. Una nota que tenemos es cuando tenemos triángulos semejantes y se menciona ángulo, que los ángulos nos ayudan a encontrar el lado correspondiente, que es el número que faltaba para formar los 180 grados completos. Cuando tienen los mismos ángulos, entonces aquí parece que el ángulo rotó, el triángulo rotó, y luego parecía que estuviera a una escala diferente. Yo, ¿cómo sé qué lado, cuáles son los correspondientes? Aparentemente uno diría que ese le corresponde a este a este, a este, pero no. Cuando hay ángulos no hay que tomarlos a la ligera. Sería así, este lado de 80 grados, sería así, tomaremos este lado como el lado 80 rayitas. Entonces aquí este ángulo sería semejante a este, porque es el opuesto de este. Entonces el correspondiente de 60 sería acá, 60 rayitas, y este sería acá. Y por lo tanto, obviamente, correspondiente de 40 sería abajo. Todos los correspondientes se toman en el lado opuesto donde está el número. El 80 está en una esquina derecha, se va para la mitad del ángulo izquierdo. 60 está en la esquina izquierda, se va para la mitad del ángulo derecho. El 40 está arriba, se va para abajo. Lo mismo pasa en este caso. 60 en la esquina derecha, se va para la izquierda. El 80 en la esquina izquierda, se va para la derecha, y el 40 arriba y otra vez baja. Antes de terminar este criterio, podríamos decirlo dónde lo podríamos encontrar normalmente. Siempre que tengamos un triángulo, podríamos trazar esta línea, pero como es paralela, este ángulo siempre va a ser igual a este, lo mismo que este sería este. Obviamente este de acá, un vértice que acá lo comparte con el triángulo pequeño, igual que con el triángulo grande. Son semejantes, ya que los triángulos que aparecen aquí, al igual aparecen acá abajo. Entonces le nombramos los vértices acá: A, B, C, D, y en este solo triángulo también se cumple este criterio, ya que el triángulo A, D, E
es semejante al triángulo. Es semejante al triángulo A, B, C. Criterios de semejanza. Los criterios es más bien teoría, que en esto dos triángulos son semejantes solo cuando tienen los mismos ángulos. Acá al igual, dos triángulos son semejantes si tienen lados proporcionales. Pues vamos acá, sería A, B, C. Aquí sería A1, B1, C1. También sería igual a A sobre A1 igual B, B1 y a C, C1. Al igual que aquí también todos los denominadores van a quedar en un solo triángulo y todos los denominadores en otro. Los triángulos rectángulos son semejantes todos si tienen un ángulo agudo que sea igual, que en este caso le damos por C, C1, lo que sería igual a C, igual a C1. Los rectángulos son semejantes si tienen igual hipotenusa y cateto, que acá sería C, C1, C, acá B, B1, igual a B sobre B1 igual a C sobre C1. En estos triángulos los lados A, A1, B, B1, C, C1 son lados homólogos, más que A y A1, B, B1, C y C1 son ángulos homólogos. La razón de la proporción entre los lados de los triángulos se llama razón de semejanza. La razón de los perímetros de los triángulos semejantes es igual a su razón de semejanza. Sería A más B más C sobre A1 más B1 más C1, lo que sería igual al perímetro sobre el perímetro 1, lo que nos da igual a la razón. Aquí podemos ver que la razón del área de los triángulos semejantes es igual al cuadrado de su razón de semejanza, lo que sería A sobre A1 igual a B sobre B1 igual a C sobre C1, lo que nos da igual, como siempre, a la razón. Congruencias que son entre sí. La primera congruencia es la LAL, que significa lado, ángulo, lado. Esto es decir, dos triángulos son congruentes si dos lados tienen una misma longitud que los otros dos lados del triángulo y los ángulos tienen la misma medida. La segunda postulada es ALA, que es ángulo, lado, ángulo. Son dos ángulos interiores y el lado comprendido tiene la misma medida y longitud. El lado comprendido es el lado común de ellos. Y el tercer postulado es el LLL, que significa lado, 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 que es si cada lado de un triángulo tiene la misma longitud. Bueno, ahora voy a los postulados de congruencia, que se dividen en tres partes. El primer postulado es el LAL, que es el lado, ángulo, lado. Entonces, dos triángulos congruentes si dos lados tienen la misma longitud, la misma medida que el otro triángulo, y los lados deben de tener obviamente la misma medida. El segundo postulado es el ALA, que es ángulo, lado, ángulo. Son dos ángulos interiores y el lado comprendido tiene la misma medida y longitud. El lado comprendido es el lado común de ellos. El tercer postulado es el LLL, que es el lado, lado, lado. Y es
si cada lado de un triángulo tiene la misma longitud. Luego seguirían los teoremas de congruencia, que es el AAL, lo que es ángulo, ángulo, lado, que es si dos triángulos son congruentes, si dos ángulos y un lado no comprendido entre los ángulos tienen la misma medida y longitud. Luego, acá seguiría el criterio de los triángulos, que el primer criterio es el AA, que es ángulo, ángulo, es decir, dos de sus lados, ángulos son semejantes. El otro es LAL, que es lado, ángulo, lado, que sabes, si dos de sus lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente. Y la última otra vez, lado, 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 si sus tres lados son proporcionales. Gracias, buenas noches.